Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturdead, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturdead en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturdead por su permiso y que disfruten la historia. Cayó del nido del carbonero por Saturdead. Hace muchos veranos salvé un pajarito que se cayó del nido de un carbonero. El pobrecito había sido rechazado por sus padres y todos mis intentos por devolverlo al nido fueron en vano. Simplemente no lo querían y lo atacaron activamente. En lugar de abandonarlo, llevé al pequeño a casa. Lo alimenté con arroz empapado, cereal y yema de huevo duro con un colirio. Lo mantuve caliente con luz ultravioleta y lo cuidé hasta que recuperó la salud. Era el verano antes de ir a la universidad, así que tuve mucho tiempo para cuidar a mi nuevo amigo pájaro. A mi novia no le hizo ninguna gracia. Pensó que era espeluznante. Pronto se hizo evidente que no se trataba de un carbonero cualquiera. Tenía cuerpo de buitre, cabeza de halcón y plumas negras de cuervo. Era un pajarito encantador y tierno, pero no un carbonero. No es de extrañar que en su nido lo rechazaran. Y para colmo, sus brillantes ojos rojos no ayudaron con su apariencia. Más tarde ese verano lo dejé en libertad. Se fue a recoger sus propias lombrices y encontrar una nueva familia. Mi novia de entonces hizo algo similar. De los dos, debo decir que el pájaro fue mucho más cortés. Pero ese pájaro me ha acechado durante años. Cuando una familia de gaviotas estaba destrozando el capó de mi auto, ese pájaro entró y las espantó. Impidió que un par de gatos hicieran una masacre en mi baño para pájaros. Asustó al perro de los vecinos para que se callara y me ha estado dejando pequeños obsequios fuera de mi casa aproximadamente cada mes. Principalmente monedas de 5 y 10 centavos, pero a veces una llave de bicicleta perdida o un reloj. Guardé una de esas llaves en mi llavero, como recuerdo. Lo llamé Red, por sus ojos rojos. La última vez que vi a ese pájaro debía tener unos 4 años y era más grande que la mayoría de los gatos. Una hermosa criatura y más inteligente que un perro. Podía reconocer su nombre y graznar en respuesta cuando lo llamaba. A veces se sentaba fuera de mi ventana y miraba televisión conmigo. Una vez incluso lo dejé entrar y él se sentó a mi lado durante todo el rato. «Amigo, ¿dónde está mi auto?», incluso imitó él. Y 13, me sorprendió su gran habilidad para imitar los sketches. Y hasta me robó las palomitas de maíz, el bastardo descarado. Pero durante los últimos años no he visto a Red. Supuse que se había ido con su propia familia. Hablé con algunos ornitólogos sobre qué tipo de ave era, pero nadie tenía una respuesta clara. Algunos decían buitre negro, pero esos no graznan ni imitan voces. Otros decían que era un cuervo, pero los cuervos tienen una forma distinta. Tampoco era un halcón ni un gavilán. Simplemente no tienen ese tipo de cuello de buitre ni ojos rojos. Supuse que Red era simplemente Red. Cómo terminó en ese nido de carboneros era un misterio en primer lugar. Por otra parte, desde aquel verano que lo salvé no he visto ni un solo carbonero por la ciudad. Al comienzo de la pandemia de 2020, me despidieron de mi trabajo en el almacén. No podían permitirse el lujo de retenerme y no había discusión alguna. Eran solo números, nada personal, me aseguró mi jefe de turno. Me dejaron ir y me quedé en mi casa durante semanas contando mis ahorros. Estaba en un lugar oscuro, pasando mis días pensando en formas de vengarme de todos ellos. ¡Qué mal lugar! ¡A la basura sus autos! Sabía que no era culpa de ellos, pero necesitaba una salida.
un escape a esta indignación. Tengo esa salida en el fondo de una botella. Al principio comencé a desviar mi presupuesto de comida hacia un presupuesto de bebidas. Con el tiempo se convirtió en mi presupuesto para bebidas, con una guarnición de hamburguesa de vez en cuando. No fue bonito, pero ¿qué diablos se supone que debes hacer cuando no tienes amor, trabajo ni amigos? Recuerdo una noche que estaba sentado en el parque, terminándome una botella de ron ponchón. Había luna llena y lo único que quería era que alguien se sentara conmigo, alguien que me quitara la bebida y me dijera que todo estaría bien. Solo quería volver a ver a Red, mirar una película. Amigo, ¿dónde está mi coche?, diría seguramente. En un momento, un hombre de cabello oscuro pasó junto a mí y pensé en simplemente gritarle para que me hiciera compañía, aunque no lo hice. En lugar de eso, me hice un ovillo y me quedé dormido en el banco. En ese momento, confuso entre la vigilia y el sueño, podría haber jurado que vi un par de ojos rojos mirándome desde las ramas. «Mataría a esos cabrones», murmuré, medio dormido. «Los mataría a todos». Me desperté con un par de policías golpeándome con sus porras. Tuve que bajar a la estación. Mientras me sacaban del parque, pude ver una cinta de advertencia colocada en un paso elevado al otro lado del parque. Ahí estaban aparcados 2 coches de policía, luces intermitentes, pero no sirena. Algo había sucedido, y resultó que ese algo fue un asesinato. No tuve mucho que decir a los agentes que me interrogaron. Me senté allí durante horas, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Pero diablos, me dieron un buen sándwich de pollo a la parmesana para mis problemas y una Coca-Cola. Al final del día pregunté si estaba detenido. Por supuesto que no lo estaba. No abandone la ciudad pronto. Eso sí, me advirtieron. Lo haría si pudiera. Resultó ser que la víctima del asesinato era mi jefe de turno del almacén, un paso por debajo de mi antiguo jefe, Kent, apuñalado 16 veces. Su esposa lo estaba esperando en el auto. Cuando él no apareció, ella fue a buscar. No hace falta decir que fue ella quien lo encontró. Obviamente yo era un sospechoso. Estaba cerca y tenía una conexión con la víctima, incluso un motivo, el despido. Por otra parte, esta no es una ciudad grande y mucha gente tenía conexiones con la víctima. Casi todos los que vivían en esa calle lo conocían y la policía tampoco estaba segura de que la esposa estuviera completamente libre de culpa. Después de los asesinatos de enmascarados en ese pueblo vecino, ya saben, es en donde todos usan máscaras, temieron que algo se nos hubiera contagiado. Yo por mi parte estaba más preocupado acerca de cómo pagar mi próxima bebida o si alguien que me conocía me había visto escoltado por la policía. Que me encontraran borracho en el parque, además de ser sospechoso de asesinato, no mejoraría mi empleabilidad. Pasaron algunas semanas. La esposa del hombre asesinado desapareció repentinamente y la policía ahora la consideraba la principal sospechosa. Pensaron que ella estaba tratando de huir. Yo tenía mis propias sospechas. No pensé que sería tan tonta como para huir si realmente lo hubiera hecho. ¿Habría intentado algo diferente? Todo esto se sentía mal, y al recordar esa noche, estaba cada vez más seguro de haber visto esos ojos rojos en ese árbol. La noche siguiente estaba en un bar. Estuve bebiendo un whisky solo durante horas, tratando de hacerlo valer. Alrededor de las 11 de la noche, esta hermosa mujer se sentó a mi lado. Tenía poco más de 40 años y tenía la sonrisa más grande y cálida que jamás había visto. Mientras se sentaba, saludó a una joven que salía del bar. Su hija, tal vez. Estaba indefenso. Había estado solo y no me había sentido amado durante meses. Ella era amigable, curiosa y muy abierta para entablar conversación. Hablamos de todo, desde que perdí mi trabajo hasta sus dificultades para mudarse a un nuevo departamento. Incluso mencioné a Red de pasada. Después de una hora de charla trivial, decidimos dar un paseo.
Hablamos hasta bien entrada la noche y finalmente terminamos en su apartamento en las afueras de la ciudad, local recién reformado. Me dio un beso de buenas noches y me dijo que todo saldría bien. Entonces, dijo finalmente, espero verte de nuevo. Ni siquiera estaba enojado porque las cosas no llegaron a más. Por el contrario, me alegré de que alguien tan encantador me prestara tanta atención. Dicen que todo lo que se necesita para que las cosas se vayan al infierno es solo una mala elección. Así no es como funciona. Quizás comience con una opción, pero se necesitan cientos o miles de opciones. Mi forma de beber no provino de una mala elección, sino de cientos de ellas, una y otra vez. Al día siguiente di un largo paseo. Estaba del mejor humor que había tenido en meses. Al principio mi mente estaba muy alejada del asesinato de mi antiguo jefe de turno, pero no pasó mucho tiempo hasta que algo me recordó, en este caso, el paso elevado. Mi ansiedad volvió rápidamente. Estaba convencido de que su esposa no se había escapado de la ciudad. Estaba pensando, tal vez simplemente no la habían encontrado todavía. Eso me hizo surgir otro pensamiento incómodo. ¿Por qué alguien los mataría a ellos dos y no a mi antiguo jefe? Quizá todavía no se habían dado cuenta. Perdí la mayor parte de ese día en casa. Unas copas, ver Netflix, enviar algunas aplicaciones laborales. Nada importante. Nada de lo que pensé que alguna vez obtendría una respuesta. Llevaba meses realizando pequeñas mejoras en mi currículum. Parecía tan nítido como iba a ser. Cuando llegó la noche, decidí que debía hablar con mi antiguo jefe en persona. Era una idea tonta, pero quería asegurarme de que pudiera ver que no había rencor entre nosotros. Claro, al principio estaba enojado con él, pero todo esto no fue realmente su culpa. Sentí que tenía que aclarar las cosas y desearle lo mejor. Y sí, había tomado unas copas. No demasiadas, pero sí las suficientes como para hacerme pensar que eso era una buena idea. Kent y su familia vivían en una casa junto al lago. Gran lugar, prácticamente hecho para pescar. Caminé mucho por ese camino, pasando por otras 4 casas en el camino. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente para ver la casa a lo lejos, noté que no estaba solo. En la acera, a unos 50 pies delante de mí, había una familia. Un hombre, una mujer, una hija adolescente y un hijo pequeño. Estaban juntos, observando la casa de Ken desde lejos. Solo podía ver sus siluetas, de pie en la oscuridad entre postes de luz irregulares. Me acerqué a ellos, y cuando me acerqué, se dieron la vuelta. Había visto a estas personas antes. El padre estaba en el parque esa noche cuando asesinaron al jefe de turno. La hija había estado en el bar donde conocí. Sí, la madre de familia era la misma mujer que me llevó a su casa la otra noche. Parecía muy contenta de verme. Esa hermosa sonrisa siempre había sido tan siniestra. Al único que no reconocí fue al hijo menor. Parecía tener entre 10 y 13 años y tenía el mismo cabello negro que el resto de la familia. Todos eran tan simétricos, gente cálida y hermosa. Solo verlos en la calle era como sacados de una revista de moda. Todos me sonrieron al unísono. Me acerqué unos pasos y levanté una mano para decir «Hola». El niño se abalanzó sobre mí y casi me tira al suelo con un gran abrazo. Lo siento. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. ¿Nunca supiste mi nombre? La madre sonrió. Está bien. Bien, asintió el marido. Bien, dijo la hija. El niño regresó con su familia. Todos tenían el mismo cabello oscuro y la misma tez pálida, la misma mirada intensa en sus ojos. La madre avanzó unos pasos. Yo quería correr, pero tenía la sensación de que no llegaría muy lejos. Yo era una gacela que intentaba mirar fijamente a un león.
Me lo pasó muy bien, me sonrió ella. Solo quería agradecerte. No es necesario, asentí. Yo... Al padre de familia no pareció importarle, ni un tic en su rostro de piedra. Yo también lo pasé muy bien, admití. Sé que lo hiciste. Ella me devolvió la sonrisa. Se inclinó como para besarme en la mejilla. Había algo familiar en su olor. Su voz bajó. Estoy haciendo esto por mi hijo, susurró. Tú no me importas. ¿Qué? Pregunté. Exactamente, ¿qué están haciendo? Ella me dio una palmada en la espalda y dio unos pasos atrás. Estoy empatándonos. No entendí qué significaba eso, pero miré más de cerca. Bajo la luz de la calle, sus ojos parecían rojos. Lo mismo para el resto de su familia. Ojos rojos, todos ellos. El padre sostenía un cúter. La hija tenía un rollo de bolsas de basura. Y el niño, bueno, tenía un puñado de lombrices. La madre se enderezó. Algo crujió en su espalda y de repente pareció más larga, casi una cabeza más alta que yo, y eso que ni siquiera usaba tacones. Vete a casa, dijo la madre dándome la espalda. Estoy seguro de que el próximo entrenador necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. Solo tartamudeé mientras la familia se alejaba. No entendía nada de lo que estaban diciendo. Mientras los veía alejarse, noté que el chico se quedó atrás, mirándome. Di unos pasos hacia adelante, hacia la luz, y me ofreció una lombriz. Tenía una sonrisa grande, tonta y llena de suciedad, casi entrañable. ¿Y luego? Dijo. ¿Y luego qué? Pregunté. ¿Y los 18? Repitió, inclinando la cabeza. Puso una lombriz en mi mano y luego salió corriendo para estar con su mamá. Entendí que tenía dos opciones. Podría ir a mi casa y fingir que nunca vi nada, o podría intentar hacer algo. Me decidí por lo último. No hubo tiempo de pedir ayuda. Primero tenía que advertirles. Salí corriendo por el patio adyacente. Había una pequeña valla y la salté. Estoy seguro de que alguno de los vecinos me vio, pero tenía que intentarlo. Casi pierdo el equilibrio, pero logré mantenerme erguido cuando la salté. Llegué a la ventana trasera, con vista directa a la cocina. Empecé a golpear la ventana, casi provocándole un infarto a la mujer sentada allí con su teléfono. ¡Viene gente!, grité. ¡Llame a la policía! ¡Que alguien viene! ¡Quieren hacerle daño! Saltó de su silla y agarró su teléfono con un grito. Kent, mi antiguo jefe, bajó corriendo las escaleras. Su mujer estaba marcando un número y Kent rebuscó en el armario del pasillo. ¡Tienen que irse! ¡Ya vienen!, insté. ¡Solo váyanse! Sentí como si el corazón se me saliera de la garganta. Seguí golpeando la ventana hasta que vi el cañón de un arma apuntándome. Estoy seguro de que Kent habría apretado el gatillo. Lo habría hecho, pero no tuvo oportunidad. Una ventana del último piso se rompió y pude ver la alta silueta de la madre sobre las tejas. ¿Cómo diablos llegó ahí tan rápido? Kent también lo escuchó y me lanzó una mirada inquisitiva. Alguien golpeó la puerta principal y otra ventana se rompió en el lado izquierdo del edificio. Hubo un estruendo en el aire, como un graznido profundo. Vi al padre de cabello oscuro entrar por una ventana estrecha al lado de la puerta principal. Kent le disparó, pero pareció solo molestarlo, aunque estoy bastante seguro de que el disparo conectó. La esposa de Kent dejó caer su teléfono sorprendida y pude escuchar a un operador llamándola. El padre de aquella extraña familia extendió los brazos como para hacerse más grande, respiró hondo y gritó. Fue el sonido más fuerte que oí en mi vida e hizo que las ventanas crujieran. Su boca era tan grande que podría haberse tragado entera la cabeza de Kent.
Su garganta vibró. Kent y su esposa empezaron a sangrar por los oídos. Los míos apenas estaban sonando, aturdidos, aunque me los tapé con mis manos y apreté los ojos. Atisbando con la mirada, pude ver cómo Kent y su esposa se arrastraban por el suelo, tratando de recuperar el equilibrio. Corriendo, di la vuelta y probé entrar por la puerta trasera, pero estaba cerrada. Regresé entonces a la ventana de la cocina, miré hacia otro lado y, entendiendo que no tenía otra opción, la rompí con el codo. Con tantas grietas provocadas por aquel graznido, apenas hubo resistencia por parte del cristal. El padre estaba en el suelo, cortando la camisa de Kent con su cúter. La esposa de Kent también estaba en el suelo, tapándose las orejas y tratando de recuperar el equilibrio. Yo entré por la ventana, buscando la pistola. Mis pantalones se engancharon con el cristal, provocándome un feo corte. El padre me miró. Sus pupilas estaban dilatadas hasta el punto de que apenas podía ver nada de blanco. Tenía una expresión completamente neutral. No estaba cortando a Kent, sino que le estaba quitando la ropa, probablemente para facilitar la limpieza, sea lo que sea que eso signifique. Como sea, nos miramos el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Él abrió la boca como para gritar de nuevo. Vi la pistola de Kent justo debajo de una de las sillas. La tomé y lo apunté. De repente se detuvo, no por el arma, sino por algo que llamó su atención. Cerró la boca y me miró fijamente. Sus ojos estaban fijos en mi llavero. Debió habérseme caído del bolsillo mientras me arrastraba por la ventana trasera. La llave de la bicicleta que me dio Red todavía estaba ahí. El padre no podía quitarle los ojos de encima. ¿Quieres? Pregunté. ¿Quieres esto? No hubo respuesta. Simplemente lo intenté. Intercambiaremos, ¿de acuerdo? Le dije. Tú obtienes la llave, yo obtengo el cúter. Inclinó la cabeza. Alguien se estaba volviendo loco arriba. Escuché muebles rotos y arrojados, cristales que se rompían y algo grande que pisoteaba el lugar. Simplemente desenganché la llave de la bicicleta con mis dedos temblorosos. Mi mano que sostenía el arma se había entumecido. Gacela y león, segunda ronda. Le tendí la llave y él estaba a punto de tomarla. No me ofreció el cúter, así que lo señalé. Comercio, repetí. Comercio, asintió él. Comercio. Entonces intercambiamos y él se levantó. Inspeccionó la llave desde todos los ángulos y pareció satisfecho de sí mismo. ¿Comercio? Me sonrió. Kent se arrastró hacia su esposa, con la camisa rota hasta la mitad de la espalda. Pude ver a la hija de cabello oscuro de la familia deambular por el pasillo hasta que se encontró con la mirada de su papá. Se chillaron el uno al otro. No era solo el sonido de humanos tratando de graznar. Había graznidos reales. El tipo de sonido que hacía que sus gargantas vibraran de una manera que nunca antes había escuchado. Los pisotones del piso de arriba cesaron y se escuchó otro graznido. Después de un momento de silencio, salieron de la casa. La esposa de Kent había logrado marcar al 911 antes de que el padre nos explotara los tímpanos con su grito y la policía ya estaba en camino. Yo personalmente pagaría mucho dinero por escuchar la grabación de esa llamada. Salí para asegurarme de que la familia se había ido, solo para ver al niño parado calle abajo. Sostenía un montón de palos y ramas, y sus ojitos reflejaban un rojo brillante. Lo saludé con la mano, y él me devolvió el saludo. Luego desapareció entre los árboles. Un levantamiento vertical completo, hacia arriba y hacia afuera. Los postes de luz parpadearon, silencioso. Kent hizo lo mejor que pudo para defenderme y explicarle a la policía que yo había ayudado. Todo el asunto fue clasificado como allanamiento de morada y la familia de cabello oscuro recibió una orden de búsqueda. Sin embargo, Kent se sintió aliviado.
Daba la casualidad de que sus dos hijas habían estado en una pijamada. Si no hubieran ido, habrían estado arriba en sus camas, destrozadas con todos sus muebles. Mis tímpanos tardaron semanas en sanar y yo aún más en dejar de beber. De la misma manera en que te quedas estancado tomando 1000 malas decisiones, puedes salir de ahí tomando 1000 decisiones correctas, pero simplemente dar ese primer paso y mantener ese impulso, eso requiere nada menos que un espíritu triunfante. Es una lucha interna. Kent no pudo recuperarme mágicamente mi trabajo, pero estoy orgulloso de decir que nos hemos hecho amigos. Finalmente me presentó a algunas personas que me consiguieron trabajo en el cine local. Ahora manejo el proyector, limpio y saludo a la gente. Probablemente el mejor trabajo que he tenido. Si vienes a uno de mis shows, te lo vas a pasar de 10. Pero quería publicar esta historia. Creo que Red, el joven niño Red, todavía está ahí afuera. De vez en cuando encuentro una lombriz en el capó de mi auto, como una ofrenda. Todavía no hay gatos que molesten a los pájaros en el bebedero para pájaros. Los perros de los vecinos todavía están demasiado asustados como para salir a ladrar. No sé. Creo que simplemente Red llegó para quedarse. Entonces quería ver si alguien más ha tenido un encontronazo con estas personas. Da la casualidad que, investigando, encontré otra historia aquí en Reddit que habla de familias que la verdad se parecen bastante a la que yo conocí, pero no estoy del todo seguro. Sin embargo, esa historia sí explica la zona a la que me llevó la madre esa noche. Ese complejo de apartamentos reformados podría ser el mismo lugar que describió el protagonista de esa historia, donde él mismo advertía que le parecía que sus vecinos estaban anidando. Como sea, gracias por su tiempo.